Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y hemos llegado para que nos acompañes en esta propuesta que semana a semana, sábado a sábado, venimos pensando para todos ustedes. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush y María Noel Requesén estaremos conversando sobre siempre alguien relacionado a la vida social del departamento de Soriano, eso siempre. Pero también te vamos a contar sobre otras historias de vida, también te vamos a contar sobre cine, te vamos a recomendar algunos libros y vamos a meternos en alguna obra literaria o en algún autor de los clásicos de la literatura. Así que te invito a quedarte junto a nosotros los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos, que estás allí pendiente, escuchándonos en Difusora Soriano 1210 AM. Una cosa más, recordá que nos pueden escuchar no solamente en YouTube, a través del programa que colgamos en el canal de Puerto Cultura, sino también ahora a través de Spotify. Así que recuerden que Puerto Cultura, como siempre, es un espacio al resguardo del olvido. Abrimos el programa de hoy, sábado 26 de abril, con Experiencia Viva, conociendo a nuestros autores, donde Sandra Rush nos acerca al escritor Aldo Di Filippo, quien también es artista plástico, es fotógrafo, es periodista en la ciudad de Mercedes, trabaja en el diario La República y en otros medios de comunicación. Aldo Di Filippo es un artista inquieto que admira a Julio Cortázar, a Franz Kafka, a Horacio Quiroga. Así que con ustedes y con nosotros, Sandra Rush y el escritor y periodista y artista plástico Aldo Di Filippo. Buenas noches, Daniel, María Noel, a toda la audiencia de Difusora Soriano que está ahí del otro lado acompañándonos. Y bueno, les cuento, la columna de hoy la dedicaremos a un mercedario muy comprometido activamente con el quehacer social, cultural, histórico de nuestro departamento, que seguramente la mayoría de ustedes lo conocen como un gran periodista y artista plástico. Pero yo hoy, desde este ciclo, se los voy a presentar como el gran escritor que es. Les hablaré de Aldo Roque Di Filippo Morales. Nació en Mercedes el 14 de noviembre de 1966. Su infancia y adolescencia las vivió en el barrio de Plaza Flores, hoy Plaza La Valleja, en la casa familiar que estaba enfrente por la calle Manuel Ferrería. Su formación escolar la recibió en la Escuela 24. Como él dice, le quedaba muy cerca. Cuando le pregunté en qué momento comenzó a expresarse a través del dibujo, la pintura, las letras, me cuenta que desde muy pequeño, a los 4 o 5 años, como cualquier chiquilín, comenzó a dibujar. Intentó ingresar al taller de pintura que brindó el profesor Aldo Curto en Casa de la Cultura, pero no le fue posible. Era chico, no le daba la edad. Pero nuestro homenajeado de hoy no era cualquier chiquilín, era un chiquilín con dones y muchas ganas. El tiempo o las circunstancias en aquella época no le permitieron formarse específicamente en lo que él quería, pero encontró la forma de alimentar el arte que lo animaba. Se inscribió en clases de cerámica porque estaba emparentada con la plástica, y fue así que conoció a quien se convirtió en su amiga Nancy Fierro, una gran maestra. Continuó perfeccionándose en el dibujo como autodidacta. Luego elige para continuar su formación ingresar a UTU, a carpintería. Sus primeras clases de literatura y la lectura adolescente, consciente e incentivada por sus profesores, encontró tierra fértil en ese espíritu inquieto e inspirado en las artes. Así comienza a surgir en él el tema de la escritura, la que se profundiza a partir de los 18 o 20 años, como me cuenta. Se integra al ambiente literario y ahí conoce a Wilson Armas Castro, otro gran escritor, actor y dramaturgo mercedario a quien hemos dedicado días pasados esta columna.
con quien fundan junto a otros escritores en 1990 la revista Umbral, que codirige hasta 1993 junto a Ángel Juárez. Paralelo a esto surge la posibilidad de dedicarse al periodismo, haciéndolo formalmente desde 1994 como corresponsal en Soriano del diario La República de Montevideo y en el periódico Centenario de Cardona. La década del 90 fue muy efervescente y fructífera para nuestro homenajeado. Recibió muchos reconocimientos y premios a nivel nacional, como por ejemplo en 1989 la mención especial en el concurso literario organizado por la librería Macondo de Paysandú, junto con la Asociación de Escritores del Uruguay y la editorial Pueblos Unidos. En 1990 y 1991, en concursos literarios organizados por la revista Punto de Encuentro de Montevideo, donde recibe el primer premio y mención de honor. También en 1991 y 1992 participa en los concursos literarios organizados por la Fundación Lolita Rubial de Minas y la editorial Banda Oriental, recibiendo primer premio y 2 menciones especiales. Aldo siempre se caracterizó por su rica escritura, tanto poética, cultural o histórica, pues de ella se desprende la sensibilidad y entrega del autor, basado en la investigación, la observación del medio y sus artífices. En cuanto a la formación periodística, realizó cursos y capacitaciones en Montevideo. Entre 1995 y 1997, junto a Cecilia Olivet, asume una serie de investigaciones periodísticas e históricas que se publican en el diario La República. Son de destacar la titulada La magia eterna de Carlos Gardel, en 1995, La revalorización del tango de Julio Sosa, en el 96, La batalla de las piedras y sus antecedentes, en el 97, Juan Iriarte Borda, un presidente solitario, en el 97. En 1998 participa de la Fundación de Ideas, Integración de Artistas de Soriano, que funcionó hasta el año 2000. En 1999 recibe el segundo premio en el concurso literario nacional Dr. Pedro Freire, de narrativa histórica inédita destinada a niños y adolescentes. Desde el año 2000 participa en otras publicaciones con diversos artículos, como en el semanario Entrega 2000 de Mercedes, la revista Postdata de Montevideo, también en publicaciones literarias internacionales, como Generación Abierta a la Cultura de Buenos Aires, Luz en Arte y Literatura, Tarzana, Estados Unidos, Letralia de Venezuela y La Negra de Lanussi, Italia, entre otras. En 2002, Aldo Di Filippo participó en la fundación de la Asociación de Escritores de Soriano, siendo el encargado de editar y dirigir su revista entre los años 2003 y 2005. Ese mismo año, Editorial Costa Atlántica publica Testimonios, Cuentos y Versos Baguales, un libro formado por la recopilación de cuentos y poemas ganadores del concurso nacional Dr. Pedro Freire, donde se incluyen 2 cuentos de su autoría. Parte de uno de ellos, titulado Guerra al Godo, se los voy a compartir. Y dice así: el hombre para sobrevivir debe valerse de artimañas, y mucho más en tiempos difíciles, cuando a mis 34 años, allá por 1811, se produjeron las revueltas en los campos de Asensio. No sé si estuvo bien o mal. Puedo decir a mi favor que sobreviví, cosa difícil en los años de la Revolución. Don José llamó, Ramón Fernández, y de inmediato contesté, presente, al frente de 96 blandengues, avanzando resuelto en la columna del centro en el glorioso día que vencimos en las piedras. Estaba acostumbrado a cumplir las órdenes desde que era cadete en el cuerpo de blandengues en Montevideo. En 1799, experiencia que acumulé también en 1804, cuando me ascendieron a oficial en el cuerpo de veteranos de caballería de blandengues de la frontera de Montevideo.
pero la mayoría del ejército poco sabía de disciplina en el arte de la guerra. Gauchos de todos los lugares, libertos, indios con sus chusmas, que avanzaron como un enjambre de avispas enojadas. El 18 de mayo amaneció sereno, luego de 3 días de lluvia. Veníamos cansados, pero deseando toparnos con las fuerzas realistas. Un rencor contenido corría por boca del paisanaje. «¡Guerra al godo!», vociferaban los hombres en los fogones. «¡Guerra al godo!», repetían las chinas en los pericones. «¡Guerra al godo!», parecían repetir nuestros caballos, que se empecinaban cinchando en el barrial, cruzando arroyos desbordados o aguantando la lluvia y el frío cuando acampamos en Guadalupe, y en Canelón Chico a la espera de la orden que desatara ese grito contenido. Tiempo después, ese grito se transformó en un canto hermoso que le escuché a un guitarrero en una pulpería de Guadalupe. No recuerdo ni el nombre ni el aspecto del paisano, pero me quedaron prendidos algunos versos sueltos. Y así sigue. Al autor le gusta utilizar una frase del escritor Jorge Luis Borges que dice: «Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído». Luego de escuchar su cuento, solo podemos decir: vaya que él ha leído. Como narrador, logra trasladarnos a una situación, una época, un paisaje, sin dejar de cuidar cada detalle. Aldo Di Filippo, eres lo que lees y lo que escribes, y está muy bueno. En 2022, en coautoría con Wilson Armas, edita el libro de cuentos Verdades a Medias, cuya parte 2 se publicará en 2024. Sus letras, sus versos, continúan distinguiéndolo. En 2005 es seleccionado para integrar la antología digital de autores latinoamericanos en homenaje a Hans Christian Andersen, al conmemorarse el bicentenario de su nacimiento, con su cuento La risa del cielo. La selección de este libro digital la realizó la revista cubana Dos Islas, Dos Mares. También en 2005 su relato Retrato de Neftalí, es decir, Pablo, resultó finalista en el primer concurso de cuentos cortos Álvaro Cepeda Zamudio, organizado por la editorial de Bucaramanga, Colombia. En 2007 recibe una de las menciones del 6º concurso internacional de cuento ecológico organizado por la Fundación Gabriel García Márquez, en Colombia. En 2008 se le otorga una mención en el concurso literario Nibia Zabalzagaray, Colonia Suiza, en homenaje a la militante de la Unión de Juventudes Comunistas asesinada en la dictadura cívico-militar en 1974. En el año 2010 reemprende junto a Ángel Juárez con la publicación de Umbral, ahora como revista digital. http://umbral con h y b larga blogspot.com. Esta multiartística personalidad se posiciona firmemente en nuestra sociedad y fuera de fronteras, como un excelente periodista de investigación social, histórica, cultural, política, como fotógrafo, escritor y artista plástico. Porque, aunque nada he dicho desde el comienzo sobre esta beta, no significa que quedó por el camino. Todo lo contrario, fue perfeccionándose, volcando toda la inspiración que lo motivaba en lienzos, cartulinas, fibras y paredes. Desde 1990 hasta la fecha, participó de diferentes exposiciones colectivas e individuales, pintó murales y participó en diferentes desafíos artísticos. Aldo Di Filippo también dejó su huella en San Gregorio de Polanco, en el Museo Abierto de Arte Iberoamericana. Es integrante activo del Taller al Sur. Tanto sus artes plásticas como literarias tienen como protagonista el paisaje, atardeceres, amaneceres, en el río o en la ciudad, a personajes, imaginarios o no, pero que evocan escenas de la vida cotidiana, costumbres, un hombre en su chalana remando rumbo a su casa, la tranquilidad del campo, los caminos rurales o un diálogo entre dos amigos,
Son algunos de los temas que pinta con tinta, óleos, lápiz o acuarelas. Les voy a compartir ahora una poesía que me gustó mucho y Aldo me dijo que la escribió en 2022, inspirado en una pintura también de su autoría. Y dice así: una ciudad al borde del río, un ocaso que no es muerte ni es el fin, y la tímida luz resistiéndose a dormir. Abajo del agua, que no es el cielo, arriba el cielo, empedrado y vil, porque la tarde muere como mueren las cosas, con el silencio de lo mínimo, como la ausencia, acaso como el vivir. Una ciudad al borde del río, un azul que no es azul ni es añil. El artista en sus obras utiliza un marcado ritmo entre las formas y los colores, entre lo abstracto y lo geométrico, entre lo expreso y lo figurado, en búsqueda de lo armónico, para que el espectador o el lector se sumerja en esa inspiración revelada y sea parte de ella. Hay muchísimo para compartir sobre este gran artista mercedario, pero el tiempo es tirano, como decimos siempre. Espero hayan disfrutado de esta columna como yo al hacerla. Gracias, Aldo Di Filippo, por permitirnos entrar en tu vida y conocerte un poco más allá de lo público. Buenas noches, querida audiencia. Sigan en Puerto Cultura y en Difusora Soriano. Nos reencontramos el próximo sábado. Gracias. Continuamos en Puerto Cultura y es momento de encender el proyector, de apagar la luz, de sentarse cómodamente porque comienza Séptimo Arte 21, donde la licenciada María Noel Requesén presenta Shakespeare desde el cine. Luz, cámara, Requesén. Buenas noches, queridos amigos y oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM, acá como cada sábado, hoy con la voz un poco rara. Acá les habla María Noel Requesens y, como ya les dije, cada sábado en este segmento que llamamos Séptimo Arte 21 compartimos juntos todo lo referente a, por supuesto, el séptimo arte, es decir, al cine. Hemos hablado de géneros cinematográficos, de los principales roles en las producciones cinematográficas, hemos hablado de taquilla, es decir, de las películas más vistas del 2024, del año pasado, y este nuevo ciclo, en 2025, lo iniciamos con las premiaciones más importantes al cine mundial, como son, por ejemplo, los Globos de Oro, los Goya, los BAFTA, los Oscar. También mencionamos los festivales de cine. Hicimos un pequeño análisis de Anora, que es la película ganadora en la categoría Mejor Película en la última edición de los premios Oscar. Hablamos de remakes cinematográficas y en el programa anterior no nos corrimos un poquito del cine, pues siempre hablamos del cine, pero tomamos otro arte que es la literatura y celebramos el Día Internacional del Libro recordando novelas inolvidables, grandes bestsellers que se convirtieron también en inolvidables películas muy taquilleras. Pero lo que no respondimos en ese programa, y sí lo vamos a hacer hoy, es ¿por qué el Día Internacional del Libro es el 23 de abril y por qué seguimos hablando de él en un espacio radial que trata de cine? Bueno, para responder a la primera pregunta tenemos que viajar en el tiempo a 1995, cuando la UNESCO fija el 23 de abril de manera oficial como el Día Internacional del Libro. ¿Y por qué en esa fecha? Porque un 23 de abril, pero en 1916, fallecía William Shakespeare y era enterrado Miguel de Cervantes, que había fallecido el día anterior y del mismo año. ¿Y por qué en Séptimo Arte 21 seguimos haciendo referencia a la literatura? Porque nos vamos a centrar en Shakespeare, que es el autor mundial de todos los autores que se les ocurra, que sus obras
son las más adaptadas al cine, las más llevadas a la gran pantalla. ¿Y por qué? En parte porque sus dramas, sus obras trascienden modas y épocas. No voy a hacer, por supuesto, una extensa biografía de William Shakespeare, porque todos más o menos lo conocemos, pero sí quiero recordar algunos datos importantes para contextualizar lo que es la vida de este autor. Autor británico, nacido en 1564 en Stratford-upon-Avon, en el municipio ubicado en Warwickshire, al sureste de Birmingham, en Inglaterra. En 1587, Shakespeare se traslada a Londres, la capital británica, donde estudia varios oficios, optando por el del actor, que le permite conocer al detalle la práctica del teatro antes de escribir distintas obras para este arte. En 1599, Shakespeare inaugura el teatro El Globo o The Globe, donde en 1602 estrena su primera gran tragedia, Hamlet, y en 1607 la última, Antonio y Cleopatra. 3 años después, en 1610, al haber logrado amasar una importante fortuna económica, que era uno de sus objetivos, regresa a su pueblo natal, en el que finalmente fallece, como ya les comenté, el 23 de abril de 1616. Entre todas sus más que famosas e inmortales obras, se destacan, y vamos a mencionarlas algunas así rápidamente, se destacan Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta, El Rey Lear, El Mercader de Venecia, Otelo, Sueño de una noche de verano, La fierecilla domada, y un gran número de etcéteras. Shakespeare, William Shakespeare y el cine y el séptimo arte tienen, como yo les digo, una historia de amor, viven una historia de amor que data desde la época del cine mudo, que convirtió, no el cine mudo, el cine en general, convirtió a Shakespeare, como recién les comentaba, en el autor con más adaptaciones cinematográficas de sus obras. En total, aproximadamente, se cuentan con 310 versiones entre largometrajes, cortometrajes y películas para televisión, unas versiones más fieles que otras, unas desarrolladas en la época de la obra original y otras adaptadas a una época moderna, y también se cuentan con algunas parodias. Entre todas las obras de Shakespeare, las que más fueron adaptadas al cine fueron Hamlet con 7 versiones, Romeo y Julieta con 5 y Macbeth con 33. Por esta cantidad, por las 310 versiones cinematográficas aproximadamente que hay de las obras de Shakespeare, es que podemos hablar de la existencia del cine shakespeariano. Pero vamos a centrarnos en estas 3 películas que son las más llevadas al cine de la obra de Shakespeare. Y vamos a comenzar por Macbeth, en la que voy a destacar, por supuesto, no podemos mencionar todas porque necesitaríamos, como en tantos otros temas, un año entero de séptimo arte para hablar de esto. Pero quiero destacar de Macbeth la versión de 2015 dirigida por Justin Kusel, que respeta la historia original casi a la perfección. ¿Y por qué digo casi? Porque en el cine, como en tantas otras artes, nada es perfecto y mucho depende de lo que opine el espectador y, en grandes ocasiones, la crítica, en este caso cinematográfica. Esta película no podemos verla en plataforma, es decir, está en una plataforma que es Amazon, pero no se encuentra disponible para verla en Uruguay. Pero la tecnología tiene sus trucos y está subida en YouTube. Ustedes, si van a YouTube, en internet, buscan ahí donde hay una lupita, ponen Macbeth 2015 y van a poder disfrutar de esta película. Ahora pasemos a Hamlet. Ser o no ser, esa es la cuestión.
De esta obra de Shakespeare voy a destacar dos versiones cinematográficas, una de 1990 protagonizada por Mel Gibson en el rol de Hamlet y dirigida por Franco Zeffirelli. Yo sé que verlo a Mel Gibson como Hamlet es un poco difícil porque tiene como algunas películas de acción, uno lo tiene a Mel Gibson en otro tipo de roles, pero está bueno darle una oportunidad. Y otra versión muy fiel al texto original y por lo tanto hace una película algo bastante extensa, es una versión de 1996 dirigida y protagonizada también por Kenneth Branagh y un elencazo, como suele decirse, entre los que tenemos que mencionar a Kate Winslet como Ofelia, Robin Williams, Gerard Depardieu, Judi Dench, Billy Crystal, por mencionar solo algunos en algunos roles. La versión de 1990, es decir, protagonizada por Mel Gibson, pueden verla también en YouTube, doblada al español. Y ahora vamos a mi favorita, por supuesto, de Shakespeare, a este romance dramático que es Romeo y Julieta, y quiero destacar una versión bastante controversial que se desarrolla en una Verona moderna, podríamos decir, y hablo del film de 1996 de Baz Luhrmann, que no le gustó a la crítica, pero sí a quienes éramos adolescentes en aquella época y que gracias al Romeo interpretado por Leonardo DiCaprio y a la estética de video musical de MTV que tenía la película, todos los adolescentes de los 90 o los preadolescentes de los 90 nos acercamos con más cariño y menos recelo a la obra de Shakespeare. Esta adaptación es extravagante, pero fue un hito para toda una generación y la convirtieron en un clásico. Hoy pueden verla en Disney Plus si quieren, pero eso sí, les aclaro que la tienen que ver con mente abierta, pensando y teniendo bien en claro que es de 1996 y desarrollada en un mundo moderno. También sacando las películas que son adaptaciones de la obra de Shakespeare, tenemos films de variados géneros cinematográficos que están inspirados en alguna obra de Shakespeare y que quizá muchos no sabían o quizás sí. Vamos a mencionar algunas y se pueden llegar a sorprender. Empezamos con el cine animado. El Rey León, largometraje, ya dije animado, de Walt Disney, estrenado en 1994 y que su historia está basada en Hamlet. Y aunque es un dibujo animado, es un largometraje animado, pensado para el público infantil, la traición y la venganza de la obra original se encuentran en la película. Y por supuesto, este clásico lo pueden ver en Disney Plus. Es una película para niños, pero El Rey León sabemos es dura. Y les cuento una anécdota. Yo la vi, por supuesto, en 1994 en el cine. Y la escena donde fallece el Rey León, Mufasa, no pude volver a verla nunca más en mi vida. Así que tiene toda una cosa muy dramática, muy bien lograda por Disney. Nos vamos al cine musical con West Side Story o Amor sin barreras, que hay dos versiones, una de 1961 y la otra de 2021, que ya la hemos mencionado en alguno de los programas de este año. Como les dije, es un musical, me voy a centrar en la de 1961, que narra la historia de un amor imposible entre dos jóvenes que pertenecen a bandas enemigas de un barrio de Nueva York. Está basada, por supuesto, en Romeo y Julieta. La versión de 1961 es dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins y la de 2021 por Steven Spielberg. Y esta última es la que encuentran también en Disney Plus. Disney Plus parecería que tiene la exclusividad de películas inspiradas en Shakespeare, pero no, aunque sí tiene muchas. Y si hay un género, increíblemente, si hay un género que supo nutrirse
de la obra de Shakespeare es el cine de adolescentes o el cine juvenil de Hollywood. Voy a mencionar estas pocas películas. La primera, que para mí es preciosa, aunque sea película de adolescentes, se llama 10 cosas que odio de ti, de 1999, dirigida por Jill Younger, y está basada en La fierecilla domada. Sí, es una película de comedia adolescente protagonizada por Julia Stiles y Heath Ledger, que lamentablemente falleció hace unos años, en sus roles protagónicos. Lo que comparten película y obra original es la protagonista, una hermana mayor, malhumorada, desinteresada en casarse, en enamorarse, y que este desinterés provoca que su hermana menor tampoco pueda hacerlo. Sí es comedia, sí es para adolescentes, pero tiene muchos guiños a Shakespeare y los personajes están muy bien logrados y no son lo que se puede esperar de una comedia de este tipo de adolescentes, porque son un poquito más profundos, y también la encuentran en Disney Plus. Otra película es O, la letra es así, solamente O, de 2001, basada en Otelo, por supuesto, y su director, Tim Blake Nelson, convoca a Julia Stiles, la protagonista de 10 cosas que odio de ti, para repetir el éxito de esta película 2 años después. En O, en esta versión moderna, Otelo pasa a ser Odin, que es el único estudiante negro y campeón del equipo de baloncesto de una prestigiosa secundaria. Odin sale con Desi, Desdémona en la obra original de Shakespeare, la chica más linda del colegio e hija del decano de la institución. Y su mejor amigo, el malvado Hugo, es la versión de Yago del texto original. También hay otras versiones modernas y de comedia basadas en la obra de Shakespeare, que son, por ejemplo, Así es el amor, de 2001, inspirada en Sueños de una noche de verano, Cualquiera menos tú, de 2023, inspirada en Mucho ruido y pocas nueces, y El rey, de 2009, que es un drama histórico inspirado sobre todo en la primera parte de Enrique IV. Como ya todos saben y lo hemos conversado en el programa de hoy, Shakespeare ha marcado al mundo y es el autor más influyente, un poco también con una opinión personal, el autor más influyente de toda la historia. Sus obras y sus personajes son atemporales, desafían cambios culturales y de época. Sus temáticas son universales y adaptables al lenguaje audiovisual sin, aparentemente, y como vimos, sin límites en lo que a género cinematográfico se refiere. Hasta acá llegamos con una nueva entrega del Séptimo Arte 21 en Puerto Cultura y nos volvemos a encontrar la semana próxima. Que pasen muy lindo. Chau, chau. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM. Estás escuchando Puerto Cultura e ingresamos al segmento La Lupa Literaria, donde hoy vamos a hablar sobre el misterioso caso de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe pertenece a un grupo de autores a los que Jean-Paul Vondré denominó en su libro como uno de los poetas malditos. Pero aclaro, Poe no integró ese libro, pero sí se encuentra dentro de esta particular clasificación debido a la vida que llevaba, a cómo actuaba, sus costumbres, su estilo de vida, su filosofía de vida, la cual desdeñaba todo lo protocolar, o todo lo académico, ¿verdad? En síntesis, Edgar Allan Poe fue, en cierta forma, un escritor también rebelde, que no se ajustaba a lo que la sociedad esperaba de él. Incluso ya en sus obras mostraba ese espíritu sombrío, oscuro, tenebroso, que donde se revelaba en historias como las que ya conocemos, donde contaba cosas que estaban por fuera de la realidad de todos los días. Pero para poder comprender por qué Edgar Allan Poe eligió este tipo de literatura o de narrativa para construir sus cuentos de misterio,
debemos conocerlo a él como persona. Por eso este programa está dedicado a el escritor y no a una obra en especial, como hicimos en otras oportunidades con Agatha Christie. Edgar Allan Poe nació en 1809, o sea, hace poco más de 200 años, ¿no? Un 19 de enero en Boston. Y sus padres fueron actores de teatro, pero fallecieron muy jóvenes cuando el pequeño Edgar solo tenía 3 años. Y así el niño fue recogido por un hombre de negocios llamado John Allan, casado con una señora llamada Francis. Ellos lo criaron, pero lo cuento así porque nunca fue formalmente adoptado. Su padre de crianza o padrastro informal tampoco lo apoyó en su inclinación por las artes. Él pretendía que estudiara leyes o comercio, quería que tuviera una posición social distinguida, al igual que ellos, que su padre y madre postizos, ¿verdad? Y a pesar de que Edgar Allan Poe llevaba su apellido, vivía con ellos y todos lo veían como su verdadero hijo, como el verdadero hijo de la pareja. No se notaba. Socialmente no era reconocido como tal, pero sí, en la función se cumplía perfectamente. O sea, no le faltaba nada tampoco. Él estaba siendo educado en un buen instituto, pero Edgar tenía otra inclinación. La literatura era lo que le movía el piso, ¿verdad? En cambio, su madre postiza, sí creyó en él y lo alentó para que escribiera. Pero, bien, el ser huérfano en aquel momento histórico lo marcó también durante toda su juventud, porque él estaba siendo educado en el mejor instituto, pertenecía a una clase social alta, acomodada, pero al no ser nunca reconocido legítimamente, esto lo dejó en un lugar incómodo. Le faltó ese cuidado, esa aceptación, ese sentido de pertenencia que toda familia brinda a sus hijos de sangre o hijos adoptados. Pero le faltó eso. Entonces, dentro de la sociedad a la que pertenecía, sus vínculos, sí sabían, muchos de ellos sabían la situación de Edgar Allan Poe. Era una sociedad conservadora, en aquel entonces hasta esclavista, rígida en todos los conceptos. Edgar, de joven, conversaba con la servidumbre de la casa, ¿verdad? Incluso hasta tenían esclavos negros. Y por ellos es que él conoce todas las historias que muchas terminan en sus libros, ¿no? O formaron parte de la atmósfera de sus libros, porque le contaban historias sobre magia, sobre hechicería, sobre vudú, el folclore de los países africanos de donde venían estas personas. Y todo eso a él lo cautivó. Historias de muertos vivientes o los zombies, como hoy los conocemos, fueron motivando la imaginación. Así nació, o así se crió Edgar Allan Poe, dentro de una casa donde todas las historias fluían y se las contaban porque además él lo pedía, ¿verdad? Antes de ingresar a la universidad ya había descubierto la atracción sobre la poesía, ¿no? La poesía le provocaba muchísimo y era común que leyera poesía incluso para su madre y también para sus amigas. A Poe le gustaba estudiar, pero las discusiones con su padrastro, porque rechazaba los intereses que él le proponía, de que fuera comerciante o fuera un académico, los fueron distanciando de su padrastro. Y Edgar comenzó a fumar, comenzó a beber, comenzó a tener una conducta
típica de adolescente, ¿verdad? Pero bueno, en su situación, con lo que ya les he contado, es como que todas esas fricciones tuvieron un tono mucho más alto. Entonces él descubrió, además descubrió que no toleraba el alcohol, tenía intolerancia al alcohol, que él con solo una copa o dos ya estaba destruido, estaba totalmente ebrio. Edgar Allan Poe también se dedicó en esa situación a las apuestas, o sea, fue hacia todo lo que el padre no quería, y contrajo deudas que al final su padrastro no las quiso pagar, y esto también provocó un gran problema de ruptura familiar. Bien, estas discusiones siguieron y él y Edgar terminó alejándose de su casa. Se marchó de Virginia, ¿no? De donde había vivido siempre. De Virginia se fue a Boston y se fue con algo de dinero, no mucho, era un poco. Y esto le alcanzó para financiar además su primer publicación, un libro de poesía que no tuvo ninguna repercusión, ninguna aceptación. Como no tenía trabajo, ingresó al ejército, pero tampoco duró demasiado. Él tenía un carácter muy cuestionador, él era muy informal, no se acostumbraba a la vida castrense, no era compatible con la milicia y terminó siendo dado de baja. De esta manera, nuevamente, sin ningún apoyo y sin trabajo, se traslada a Nueva York y con ayuda de algunos amigos logra publicar otro poemario llamado simplemente Poemas. Consigue un empleo en un diario en Nueva York y allí recién le es posible mantenerse y mantener una columna donde publicaba sus poemas y sus primeros cuentos. Esto era casi bastante común en aquel entonces. Antes de publicar un libro, siempre publicaban en revistas. Lo mismo le pasaba a Quiroga acá en Argentina, que recorrían hacían el mismo recorrido literario, ¿no? Para hacer conocer sus obras. Con el tiempo, ese periódico quedó bajo su propia dirección. Y ahí Edgar Allan Poe logró colocar, con su trabajo literario, a este periódico entre los más vendidos de la ciudad. Al fin, las cosas comienzan a cambiar para Poe y él mejora en todo sentido. En ese periodo es que él además se enamora de su prima, de Virginia Clemm, y esta fue una relación muy cuestionada porque ella, además de ser su prima, tenía 13 años, pero en el acta de matrimonio figuró como de 21 años. De todas maneras, ellos permanecieron juntos toda la vida y al parecer fue realmente un gran amor el que vivieron. A partir de aquí, la carrera literaria de Edgar Allan Poe definitivamente fue en ascenso y publicó sus obras más conocidas. Su economía mejoró notablemente. Ya lo dije, la relación con su esposa, con Virginia Clemm, fue el apoyo que él estaba necesitando. En 1837 sucede que Virginia, su esposa, fallece de tuberculosis y Poe no logra superarlo nunca. Es una pérdida muy grande para él, porque al fin había conseguido justamente la estabilidad que necesitaba por el afecto que se tenían, el amor que se tenía. Este vacío que experimenta lo manifiesta en una carta que le escribe a su tía, que en ese entonces era su único familiar vivo y con el que mantenía una muy buena relación. En la carta, Edgar Allan Poe dice no poder continuar con su propia vida. Él ya no podía seguir adelante con su existencia, extrañaba muchísimo a su esposa Virginia, y su último libro fue
eureka. Y después de toda incertidumbre que él padeció, Poe termina falleciendo en 1849 a las 5 de la madrugada, un 7 de octubre. Cuando tenía además 59 años, un hombre relativamente joven, y muy joven en nuestra realidad, ¿verdad? Con todo esto ya tenemos una idea sobre quién fue Edgar Allan Poe, cómo había sido su vida, cómo fue su carácter y sobre lo que sentía. Incluso los problemas que mantuvo con la bebida por su intolerancia al alcohol. Ahora bien, como escritor, Poe fue el que desarrolló el género policial, que lo hemos hablado también en este programa, la ciencia ficción, el terror gótico, pero ahora les voy a contar algunas particularidades sobre lo que Poe escribió. Hay una novela llamada Las aventuras de Arthur Gordon Pym, que es de 1838, ¿no? Cuando Poe escribe esta novela, él tenía 29 años. El protagonista de esta historia se embarca en el ballenero llamado Grampus, y vive distintas situaciones donde debe salvar su vida. En determinado momento se forma un motín a bordo y gran parte de la tripulación muere. Luego una tormenta hace naufragar al barco y solo quedan 4 sobrevivientes en un bote, a la deriva, sin ninguna provisión. Uno de los 4, llamado Richard Parker, propone un sorteo mediante unas pajitas, ¿no?, como se solía hacer antes, y cada uno sostenía en el puño y otro la quitaba. El que quitaba la más corta, ese debía morir y servir de alimento para los otros 3. Y Parker es el organizador de esta situación. ¿Y qué sucede? Él obtiene la pajita más pequeña. O sea, no fue una buena idea el haber organizado ese sorteo. Y Parker, el más joven de los náufragos en el bote, muere apuñalado por los otros 3, tal como él lo había pensado. Así que la víctima termina siendo quien había propuesto ese, no sé si llamarlo juego macabro, ¿no?, o esa forma de determinar la vida de todo ese grupo. Pero bien, les voy a continuar esto el próximo sábado, si les parece. Así que quedamos por acá y veremos qué sucede con esta historia y con otras cosas que les voy a contar sobre Edgar Allan Poe. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM y entramos ya en el final del programa para conocer qué libros nos ofrece el catálogo de la editorial Moa Dencroft. Seguimos recomendando el poemario de Sandra Rush, De luces y sombras, un poemario donde la poesía de Sandra nos va contando sobre aquellas personas que conoció en su vida, aquellas personas a las que les deja un recuerdo, aquellas personas que la conmovieron de alguna forma, pero también pone el ojo sobre situaciones dramáticas que hemos vivido, como lo fue la pandemia. De luces y sombras de Sandra Rush en todas las librerías del país. También les voy a recomendar la novela de María Noel Requesén, La pequeña biblioteca, una historia muy humana, muy de alta sensibilidad, diría yo, no solo por lo que viven los protagonistas, Francisco, un seminarista, o Magdalena, la periodista que llega para entrevistarlo, sino también por todas las historias que se generan a partir de allí, donde María Noel nos lleva justamente al interior humano y al interior
también de lo que es la Iglesia, revelando cómo es la vida interna, pero desde una manera muy contemplativa, muy real, ¿sí? Aquellas personas que de repente no conocen cómo funciona toda la parte de liturgia, bueno, ella lo expone con mucho conocimiento, con mucha maestría. La pequeña biblioteca de María Noel Requesén, una gran novela que ustedes pueden encontrar también en todas las librerías del país. Les recomiendo también un libro de cuentos ahora de Miguel Graña, La pandemia del vampiro y otros cuentos políticamente incorrectos. Les cuento que este es el primer libro de este tipo que realiza Miguel Graña, pero el año pasado él ya el otro año publicó un segundo libro que no es una continuación, pero es una continuación de cómo Miguel Graña logra visualizar y llevar a la narrativa los problemas de sociedad. Por eso el subtítulo es Y otros cuentos políticamente incorrectos, como lo es su último libro, Sueño de una noche en la ciudad de los 15 minutos. Pero acá tenemos La pandemia del vampiro. Y por último tengo El asesino de la baraja, de Gerardo Velázquez. Estos son cuentos. Gerardo Velázquez, yo siempre digo que es como el Stephen King uruguayo. Cuentos de ciencia ficción, de terror, de horror, de gran misterio, ¿no? Donde él maneja muy bien cómo despertar el miedo en el lector, con historias realmente fantásticas, ¿no? Historias que uno no se imagina que están acá. No son historias que haya leído en otra parte, son realmente creaciones muy auténticas, donde Velázquez nos asombra con estos cuentos espeluznantes que seguramente no te van a dejar dormir. Y también, bueno, dije que era el último, pero tengo otro libro aquí arriba para aquellas personas que gustan del tema esotérico, simbolista. Está El cielo del templo masónico, ¿sí? Un libro que es una investigación realizada sobre lo que representa el cielo en los templos de la masonería. Así que, amigos, todos estos libros los pueden encontrar en todas las librerías del país. Nos encontramos el próximo sábado con otros libros y con estos también que nos interesa difundir aquí desde Difusora Soriano. Y bien, amigos, hemos llegado como cada sábado al cierre del programa y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado. No puedo dejar de mencionar todo lo que pasó hoy. Los tres, Sandra, María Noel y yo, hemos vibrado junto a todo lo que hemos hecho y también sabiendo que ustedes están allí, además recibiendo cantidad de mensajes. La vida, la obra de Aldo Di Filippo realmente nos ha interesado muchísimo. Hemos conocido cosas que no conocíamos de él, además un gran artista que se mueve muy bien en muchas áreas, como hemos escuchado hoy: la escritura, el arte plástico, fotógrafo, periodista. Bueno, es como trabaja acá en la ciudad de Mercedes. Así que una alegría haber recibido a Aldo Di Filippo en el programa de hoy. Bueno, conocer todo lo que nos contó María Noel sobre Shakespeare, también cómo ha influenciado en cantidad de obras el trabajo de Shakespeare, ha sido fascinante. Y haber conocido también todos estos pormenores de que hemos hablado sobre Edgar Allan Poe y cómo muchas veces, y lo hemos visto en otros artistas, cómo su vida termina siendo parte de su obra. Así que realmente un programa increíble. Amigos, les damos las gracias por estar allí. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de Spotify y también a través de YouTube en Puerto Cultura.
Le decimos adiós, pero no se vayan que Difusora Soriano continúa con la mejor programación de fin de semana. Adiós.